Cordial saludo, mi nombre es Carol Moura, estudiante de Marketing y Negocios Digitales. Vamos a hablar un poco sobre la economía como ciencia y sus principios, que fue el tema que yo escogí. Voy a presentar qué es la definición de economía y por qué se considera una ciencia social. En mis propias palabras, hablaré de 4 principios fundamentales de la economía que considero importantes para entender el comportamiento económico. De estos 4 principios daré un ejemplo de mi vida cotidiana en inglés y finalizaré con microeconomía versus macroeconomía, el concepto, las diferencias y la importancia. La economía estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos administran recursos limitados para satisfacer necesidades y tomar decisiones sobre la producción, el consumo y la distribución de bienes y servicios. Es decir, busca comprender cuál es el mejor manejo para distribuir los recursos que las personas usamos para vivir y para nuestras comodidades, teniendo en cuenta que estos recursos son limitados. La economía como ciencia social no es solo un estudio de números, ya que al estudiar el comportamiento de las personas en sus entornos sociales y sus decisiones de la economía, se convierte en una ciencia de carácter social. El comportamiento de las personas financieramente, o sea, al frente del uso de su dinero y sus recursos. Esto también la convierte en una ciencia social porque con los datos obtenidos en sus estudios sociales se puede analizar cómo es y utilizarlo como herramienta en los cuales se pueda distribuir mejor los recursos limitados. Analiza las relaciones entre las sociedades. También es una ciencia social, ya que al analizar las relaciones entre las sociedades, observando las relaciones entre las personas consumidoras, las relaciones con los comerciantes y con el gobierno, se puede tomar acciones donde exista un equilibrio, donde haya un desequilibrio marcado. Tiene que haber un relativo equilibrio entre las personas consumidoras, los comercios y el gobierno. La finalidad social de la economía es buscar explicaciones lógicas a fenómenos sociales como la inflación, el desempleo y la pobreza. Los 4 principios de los 10 principios de la economía que me parecieron más interesantes son los siguientes. El primero, las personas enfrentan disyuntivas, lo que significa que nosotros como personas en la sociedad siempre debemos estar eligiendo y renunciando entre varias opciones. El segundo principio que me pareció interesante es el costo de la oportunidad, el cual nos ayuda a entender las consecuencias de cada decisión que tomamos y a lo que renunciamos para obtener. El tercer principio que consideré fue el de que las personas responden a incentivos. Al estudiar qué es lo que incentiva a las personas, se puede entender por qué pueden cambiar comportamientos económicos, ya que incentivar influye en las decisiones económicas que las personas toman. Y el cuarto principio, el que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, ya que intercambiar económicamente entre personas y países puede beneficiar de manera directa la economía de todos. Ejemplo de disyuntivas en mi día a día. En esta diapositiva veremos mi ejemplo de disyuntivas al cual me enfrento en mi vida cotidiana cuando voy al supermercado. In my daily life, when I go to the supermarket, I usually choose broadcast with a medium price. Sometimes and buy the cheaper one when the price difference is small and the quality is similar. These choices affect my person economy and my buy decisions. Many items promotions influence what it's decide to buy. En español sería, en mi día a día, cuando voy al supermercado, suelo elegir productos de precio medio. A veces compro el más barato cuando la diferencia de precio es pequeña y la calidad es similar. Estas elecciones afectan mi economía personal y mis decisiones de compra. Muchas veces las promociones influyen en lo que decido comprar. La microeconomía estudia las decisiones individuales, el comportamiento económico de individuos, hogares, empresas y cómo toman decisiones sobre producción, precios y consumo. Y lo podemos ver cuando una tienda decide el precio de una chaqueta. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto, analizando factores como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. La microeconomía analiza el comportamiento de las empresas y de los consumidores. La macroeconomía analiza el comportamiento de los países o las regiones en general. La microeconomía se enfoca en precios y mercados específicos, permitiendo entender cómo funcionan los mercados y ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones. La macroeconomía se enfoca
en la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, permitiendo analizar la economía de un país y ayudando a los gobiernos a crear mejores políticas económicas. La microeconomía se enfoca en precios y mercados específicos. La macroeconomía se enfoca en la inflación, el desempleo y el crecimiento. Concluyo con esta reflexión general. Definir el concepto de economía me ha permitido entender que esto no es solo un análisis numérico, sino una ciencia que estudia el comportamiento de las personas dentro de la sociedad y la forma en que administran sus recursos y manejan sus finanzas. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias.